acompañan el día de hoy para tomarnos nuestro tradicional café de los miércoles. Hoy estaremos con el doctor Jorge Restrepo, pero antes de empezar, mientras terminamos de ingresar a la sala, vamos a hablar, como es tradición, algo del café. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cosas que probablemente ustedes no sabían del café. Entonces, el café, pues, siendo una cosa tan tradicional en muchas partes que todos lo tenemos a la mano, a veces tiene bastantes curiosidades que nos hacen preguntarnos qué sabemos del café. Entonces, ¿sabían que era la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua? Más que la leche, más que los jugos o otras bebidas tradicionales. Se estima que aproximadamente se bebe entre 1.600 y 2.000 millones de tazas de café en el día en el mundo. Esto es una cantidad absurda de este valioso líquido. Y que la saliva elimina la mitad del verdadero sabor del café. Es decir, que solo disfrutamos del 50% de lo que realmente tendría sabor o sabe el café en la vida real. En un estudio que se realizó en el 2017 en Colombia, donde se preguntó sobre en qué momento la gente tomaba más café en el día, se encontró que la mayoría de personas tomaban café en la mañana. El 47% de los encuestados lo bebía como a la primera hora del día después de levantarse y un 35% de las personas lo tomaba a la media mañana, como lo estaríamos haciendo nosotros en este momento. El 59% lo toma en la oficina o cuando está estudiando y un 40% le gusta beberlo en sus momentos de ocio. ¿A ustedes en qué momento les gusta beber café? ¿Saben cuáles son los países que más café toman en el mundo? ¿Quieren participar? ¿Se quieren arriesgar en el chat? ¿En cuáles serían los países que más café consumen? Veo que nadie se arriesgó. Brasil, Estados Unidos, China, México, Colombia, Estados Unidos. Pues lamento decepcionarlos. El cuarto país que más café consume es Eslovenia, seguido por los Países Bajos, Noruega y finalmente el mayor consumidor de café en el mundo, Finlandia. ¿Saben cuál es el país con más cafeterías o cafés en el mundo? Que tiene aproximadamente 100.000 establecimientos para suplir las necesidades de café en 60 millones de habitantes. Corea. ¿Alguien se le ocurre otro país? Famoso por sus capuchinos, mocachinos. Italia es ese país, el país con más cafeterías en el mundo. La primera cafetería la fundaron en Nueva York en 1794 y después esa cafetería pues fue muy importante, fue trasladada a lo que hoy conocemos como el Wall Street y desapareció después. Hoy, entonces, los invito a que nos tomemos un tinto. Para las personas que no son colombianas, tinto es como nosotros le llamamos al café, no al vino. Y este es un tradicional lema colombiano que viene de una de las marcas como más tradicionales de café, que es tomémonos un tinto, seamos amigos. Y con esto le doy la palabra a Jorge Restrepo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, también director de la Maestría de Educación para Profesionales de la Salud de La Sabana y candidato para Magíster de Educación para Profesionales de la Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Jorgito, te doy la palabra. Bueno, un gusto saludar. Gracias, Sandra, por invitarnos. Pues desde la Universidad de La Sabana estamos empeñados en todos estos procesos y la plataforma iberoamericana es una iniciativa muy, muy interesante para impulsar el desarrollo profesoral de todos nuestros docentes.
Voy a compartir la pantalla para entrar en materia en el tema que pues he decidido abordar y que tiene que ver con unas experiencias. Yo he entendido, Sandra, que queremos más es presentar unas experiencias. Ahí se ve bien mi pantalla, creo. Sí, señor. Entonces, yo he llamado esto un taller de casos clínicos virtuales, fomentando el trabajo interactivo de los estudiantes. Voy a iniciar planteando unos propósitos, a ver si logramos tener una secuencia ordenada en estos 20 o 25 minutos que me han correspondido. Entonces, yo quiero compartir una experiencia docente. Eso es básicamente lo que quiero hacer, de adaptación de los ambientes virtuales de aprendizaje en tiempos de pandemia. Más o menos eso es lo que yo quiero hacer en estos próximos 20 o 30 minutos, pero también quiero relacionar esa experiencia con unos fundamentos teóricos que permitan adaptar la estructura de un taller de casos clínicos que era realmente presencial hacia el fomento del trabajo interactivo entre los estudiantes. Y por supuesto quiero generar unas reflexiones en todos los presentes para que se analice o se mire el quehacer docente en la problemática de la enseñanza clínica que nos tiene en estos tiempos del COVID. Bueno, entonces, quiero mostrarles, sé que hay personas que no practican en Colombia o que no enseñan en Colombia, y por eso quiero mostrarles un contexto de la situación de enseñanza en el Hospital Santa Clara, un hospital público de la red del Distrito Capital, que es donde yo realizo la enseñanza clínica. Entonces, estos jóvenes estudiantes de séptimo semestre tienen una rotación clínica, el que busca atender pacientes a través de una acción simultánea de docencia y servicio. Es decir, los especialistas están atendiendo a los pacientes y están dando docencia, pues como tradicionalmente se conoce en la atención centrada al paciente. Nosotros tenemos un currículo tradicional basado en competencias clínicas. Ese es el currículo de la Universidad de La Sabana actualmente. Y siempre llegan 3 a 6 estudiantes de séptimo semestre y pasan 4 semanas de duración y compartimos con 3 neurólogos las actividades académicas. Hay actividades educativas, digámosle, desde una forma clásica, tradicional, en el que hay una práctica clínica a la cabecera, se revisa tema, los residentes están al tanto, se les exigen unas responsabilidades y deberes en una situación tradicional que el estudiante tiene cuando llega a un hospital de práctica. Es importante notar que estos estudiantes tienen unos conocimientos previos basados en un modelo educativo que ha sido desarrollado por el Departamento de Medicina Interna y en este caso por mi acción como profesor de neurología entre los semestres de tercero, cuarto, quinto y sexto y séptimo semestre. Repito que hay una relación docencia-servicio, ese es el nombre de la normatividad que hay en Colombia para atender el modelo de atención centrada en el paciente, conocido por ustedes como el ACP. Entonces, ¿qué teníamos antes de la pandemia? Las actividades de los estudiantes durante la rotación clínica eran clásicas, una evolución de pacientes supervisados por los residentes, como lo dije, y se pasaba revista clínica o revista de sala, conducida por el docente, se hacían preguntas a los estudiantes sobre el estado clínico, revisan tema y se iba a sesiones de Ateneo, de Grand Round. Creo que esto es una tendencia claramente flexneriana que predomina en nuestro Hospital Santa Clara. Pero el 17 de marzo se anuncia, este es el comunicado oficial de la Universidad de La Sabana, donde se anuncia el cierre del campus universitario a partir de ese día, y aquí se pasa por decisión administrativa a modalidades remotas. Es decir, llega la pandemia, nos obliga a un aislamiento, a un confinamiento,
y a la rápida capacitación de plataformas digitales. Aquí quiero lanzar una primera reflexión en el cual todo el personal, todo el recurso humano empieza a meterse en el ambiente de la virtualidad. Entonces, yo digo, esos saberes estaban ahí, porque estas modalidades de e-learning, b-learning, esta terminología siempre ha estado ahí, solo que no era trabajada por muchos de los docentes, especialmente en el área clínica. Es decir, que del aprendizaje centrado en el paciente, una clásica foto flexneriana, nos pasamos a un ambiente virtual de aprendizaje donde, a propósito, los estudiantes en el 99.9% de los casos no se identifican visualmente, no prenden la cámara, y por eso esta gráfica que representa la modalidad a la que nos tuvimos que meter a través de una plataforma digital pues, que existe en el mercado. Y esa es la situación que les quiero mostrar, perdón, en el que cuando llega la pandemia, entonces tenemos ese estado. Hay un cambio en el paradigma educativo en el cual yo quiero discutir, perdón, un segundito que sucedió algo acá. Sí, perdón. Entonces, esto es en lo que nos mete la pandemia. Yo quiero revisar entonces que no era solo un problema no era solo un problema de la virtualidad. El problema es que la mayoría de docentes en el área clínica pues no conocen los cambios de los paradigmas educativos. El aprendizaje basado en competencias, la diferencia con unas competencias, el Mastery of Learning, las propuestas de las tendencias educativas actuales que nos muestran cómo hay unas tendencias post-piagetianas y post-vygotskianas que quiero aprovechar para mostrar, es decir, los conceptos de autorregulación del aprendizaje, los conceptos de formación de las comunidades de práctica y de cognición distribuida que buscan que el estudiante tenga logros personales y a través de la pertenencia a una comunidad de práctica en la que comparte con compañeros y distribuyen esa construcción del conocimiento, y quiero hacer énfasis ahí. No era un problema de la virtualidad, era un problema de conocer un modelo educativo, una tendencia educativa que conlleva a otras propuestas como resultados en el impacto del aprendizaje. Haciendo énfasis en Piaget, en el cual las tendencias posteriores a él nos muestran que la importancia de que un estudiante logre una autorregulación de su propio aprendizaje. Entonces se plantea qué es un estudiante autorregulado. Un estudiante autorregulado es lo que ven ahí, es un estudiante que se propone metas, sabe a dónde llegar, planea y regula sus propias acciones de aprendizaje y utiliza estrategias, hace esfuerzos, es apasionado y sabe que lo va a lograr de una manera un tanto individual. Como ustedes ven esto en el área clínica, pues es inherente, sin embargo, la conducción de ese modelo no se veía, por lo menos en nuestro hospital, que tuviera un impacto. Asimismo, con las tendencias posteriores a Vygotsky, el conformar una comunidad de práctica educativa en el aula o en la rotación clínica, que es uno de los intereses principales de mi práctica, conlleva a que Wenger, citado por Crues, muestre modelos de comunidades de práctica en sitios de trabajo. Esas son las teorías que están impactando acá, es decir, cómo el estudiante llega a una rotación clínica y puede establecer diferentes tipos de participación. Por eso es que muchos de los docentes clínicos opinan que unos estudiantes no tienen buen rendimiento, otros no hacen nada. Es simplemente porque el estudiante al llegar puede asumir una participación marginal, es decir, no se quiere involucrar, no le gusta la neurología, por decir algo, y no obtiene un paso desde desde la periferia de esa comunidad de personas que involucra al profesor, al paciente, a las enfermeras,
y el estudiante en la participación periférica hace algunas cositas, se diría, y solo unos pocos se comprometen y empiezan a autorregular su propio aprendizaje. Y estos son conceptos teóricos muy importantes que se deben tener en cuenta para analizar la problemática que se ha dado al cambiar de una modalidad presencial tradicional hacia una modalidad virtual obligada por un terrible problema mundial. Entonces ahí se tiene que reanalizar, y aquí un homenaje a Rebeca Nijovic, todos ustedes la han visto, hemos recibido influencias desde el profesor Durante y su equipo, de cómo enseñamos y las teorías entre las estrategias entre la teoría y la práctica, es decir, la famosa intencionalidad pedagógica a partir del diseño de sesiones. Este marco teórico conlleva que uno establezca un modelo educativo, un modelo de enseñanza, que debe incluir la atención centrada en el paciente y en el estudiante, a partir de un aprendizaje en el sitio de trabajo, las experiencias que tienen los estudiantes, que lleva a un diseño instruccional cuidando una carga cognitiva, ya lo diré un poco más tarde, para que se establezca la motivación intrínseca de los propios estudiantes y otros aspectos que ustedes ven ahí que llevan finalmente a que esa formación, ese Mastery of Learning, haga que atiendan adecuadamente la salud de las comunidades y se produzca una construcción social del conocimiento. Este modelo, pues, debe llegar a los sitios de práctica para que se inserte desde las teorías educativas que permiten sustentar la práctica del profesor, que conduce y lidera con un tipo de liderazgo transformativo el aprendizaje de los estudiantes. A partir del nivel que tiene un estudiante al llegar a la rotación y el modelo que seguimos, clásicamente el que ustedes conocen de Dreyfus. Esa es como una analogía para ver cómo llega uno desde cachorro hasta que logra salir y el proceso que se da durante el tránsito en esa comunidad de práctica. Este modelo que presento acá es lo que permite que hubiéramos, o yo hubiera dicho, bueno, la pandemia llegó para quedarse, la clásica frase, entonces decidimos adaptar un taller de casos clínicos a la virtualidad en los tiempos de pandemia y empezamos a probarlo, a hacerlo en algo que hacíamos ya desde mucho tiempo atrás desde la presencialidad. Aquí también doy un fundamento de que es un taller porque la palabra está muy popularizada, pero realmente cuando se revisa la definición, pues ustedes ven que también se podría hacer un planteamiento desde la virtualidad, como digo, porque permite aprender de una actividad haciéndola, es decir, el famoso modelo del maestro y aprendiz tampoco pasará a un segundo plano, tiene desde tiempos inmemoriales, facilitando construcciones e integrando habilidades. Entonces, el fundamento pedagógico de un taller permitía que nos adentráramos a hacerlo virtualmente. Entonces, lo que hicimos fue estandarizar ese taller y generar, esto es lo que hemos llamado para efectos de formación docente, es solo por eso, dejar explícitos cuál era el paso a paso para que en medio de esta pandemia, de estos afanes, pudiéramos enganchar a otros profesores a que pudieran compartir la experiencia que rápidamente transformamos en el mes de marzo. Entonces, aquí les voy a mostrar los 10 factores principales para generar un taller que respete los principios de la enseñanza interactiva. Obviamente tiene que hacer una introducción, les hablaré un poco también de eso, es decir, haga un encuadre y genere un clima de aprendizaje. Aquí les mando otra reflexión. ¿Cómo se miden los climas de aprendizaje a nivel virtual? ¿Qué instrumentos validados hay traducidos al español para que uno pueda garantizar cómo se miden con el DREAM o con el DIRECT o con el FIM? Se pueda estar monitorizando la calidad del aprendizaje. Entonces aquí mando otro reto para la discusión que hará que tengamos que definir eso. Obviamente con unos resultados de aprendizaje previstos,
Nosotros elegimos en el punto 3 desarrollar un taller interactivo que va a requerir que se diseñe otra vez el caso clínico. Es decir, desde lo visual, desde la multimedia, es necesario tener casos que sean claros y relevantes para asimismo dar instrucciones claras. Ese es otro problema de la enseñanza del docente clínico en los hospitales de práctica, la pobre formación en cómo dar instrucciones. Pareciera que todos sabemos dar instrucciones y ahí vienen muchos problemas en el cual el estudiante no va a poder entender qué es lo que quiere, o son unas tareas complejas, o son son tareas parciales, y esa es otra teoría muy importante, y la reflexión a partir de las respuestas de los participantes se desvía y ya es el docente el que tiene que hacer esa función. El proceso de realimentación, aclarando conceptos teóricos para poder indagar por otros comentarios y hacer un resumen final. Esto fue lo que decidimos hacer desde la formación de los docentes y probando el modelo que les quiero mostrar a continuación. Entonces, con sus paradigmas, de un grupo de 3 personas con papel, pasamos, no sé si se ve, a 17 personas. Esto ya es pues imposible de controlar. Ya todos los estudiantes juntos en un solo ambiente virtual, se decidió que el número que tocaba trabajar para los talleres eran 15 personas. Entonces ustedes pueden ver acá en esta foto cómo ese paradigma empieza a dar problemas o a generar retos. La presentación del caso, pues obviamente contamos con la ventaja que hemos hecho una selección de pacientes reales que han permitido hacer algunos tipos de videos de sus hallazgos semiológicos para poder trabajar de acuerdo a los niveles de formación de cada estudiante. Entonces ya presentar el caso a través de la plataforma, sabiendo que hay restricciones éticas para la presentación de casos reales, pues generaba también otra cosa importante, y luego dar las instrucciones en el chat. Este es un ejemplo de un caso que se está discutiendo de convulsiones o crisis epilépticas, donde lo que se busca, ahí es otra decisión muy importante, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es la intencionalidad? Tomamos la decisión de que reforzáramos el proceso no analítico de toma de decisiones a partir de análisis de información. Entonces ustedes pueden ver acá cómo se les lanza la pregunta específica a partir de lo que es el caso y curiosamente los estudiantes se destapan a contestar, es decir, pueden haber 40, 30, 20 respuestas para empezar a dar la discusión y es una cosa muy interesante. Luego viene la necesidad de guiar al estudiante que puede tener dificultades. Esto fue otra cosa que empezamos a observar y veíamos cómo contestaban, qué contestaban, hacíamos un análisis in situ, en tiempo real, de lo que ellos escribían ahí en esas respuestas de chat para darle un feedback concurrente a las respuestas. Creo que vi una pregunta, no alcancé a leer bien, algo sobre cómo contestaban, alcancé a ver, entonces puedo volver atrás y decir, ellos contestaban al chat, es decir, ellos tenían las preguntas, la instrucción de qué era lo que queríamos hacer con el caso clínico. Básicamente eran 3 preguntas sencillas de la práctica diaria. ¿Cuál es el tipo de diagnóstico que creen ustedes a partir del análisis de la información? Y un abordaje terapéutico. Aquí traje un ejemplo solamente del análisis de la toma de decisión diagnóstica. Esa era el área que nosotros queríamos reforzar como parte del manejo del dominio de toma de decisiones y análisis de información. No alcancé a ver bien, pero creo que a eso hacía referencia la pregunta. Entonces, ahí decidimos dar un feedback general. A veces era difícil empezar, el tiempo empezaba a pasar y era difícil dar feedback a cada uno. Entonces hicimos esta estrategia. Decidíamos cuáles eran con esto concertado con los compañeros neurólogos y decidíamos cuál era la respuesta más adecuada para que cada quien hiciera un análisis propio de
del desempeño que tuvieron sin tener que llegar a un feedback correctivo, que era el que yo impulsaba que no fuéramos a tener. Entonces fue muy especial porque esta sesión era la que más pedían ellos. Ahora quiero enlazar una teoría educativa o unos aspectos teóricos que permiten sustentar por qué decidimos hacerlo así, dando ese feedback concurrente e incluso sacando, porque algunos de ustedes pueden decir, no, pero ahí está muy conductista, en el que les está mostrando una respuesta, pero esto es toma de decisiones clínicas, esto es un razonamiento no analítico en el que se busca que ellos tengan patrones a partir de conocimientos que identifiquen patrones, scripts de enfermedades, de casos, que ellos también ya habían revisado dentro de lo que se trabajaba en el aula. Entonces, esto parte desde la evidencia, y este es un artículo clásico de Joel Michael, donde nos dice cuál es la evidencia que el trabajo interactivo funciona. Y él nos muestra las reglas para promover ese aprendizaje, incluso habilidades, en el que hay que promover que el estudiante haga un patrón secuencial. Es decir, los talleres tenían exactamente la misma estructura. Todos tenían que hacer exactamente lo mismo en diferentes temas. Compartíamos 4 temas básicos de la neurología, en el cual se promovía que resolvieran esa situación problemática específicamente en cuanto a diagnóstico y diagnóstico diferencial, y muestra Michael cómo él desde tiempos atrás es el que empieza a mostrar cómo el feedback concurrente permite que ellos reflexionen sobre sus propias respuestas, incluso viendo lo que sus compañeros también trabajaban. Debo decir acá que luego empezamos a hacer 2 modalidades, reuniéndolos ya en grupos pequeños, formando salones en la plataforma, que les dábamos los tiempos para que discutieran colectivamente. Esa era otra característica. Tratábamos de cuidar mucho la carga cognitiva a partir de hacerles ver como la neurología en nuestro país, no sé en otras latitudes en México o en Argentina, pero en nuestro país la neurología sigue siendo vista como lo difícil, el coco, y por eso la carga intrínseca relacionada directamente a que ya sea un tema neurológico les produce una sobrecarga que tratábamos de minimizar, haciéndole ver que ellos podían lograr información relevante para que la carga se equilibraran. Y por eso es muy importante, y es otro mensaje, que en la práctica real podemos tener esta teoría a la mano, a pesar de que todavía tiene algunos cuerpos teóricos no definidos. Pero es muy importante lo que Sueller y Kirchner nos pueden enseñar acá. La otra era un artículo también del mismo Paul Kirchner, en el que nos muestra cómo guiar poco a los estudiantes no funciona, ¿sí? Y no permite que ellos reflexionen a partir de los aspectos que están dudando o de los scripts que se les sueltan en un momento dado. Entonces, este artículo es muy importante porque es cuando la acción del profesor, del verdadero educador, empieza a mostrar que la arquitectura cognitiva humana demuestra que la instrucción mínimamente dada es inefectivo. Eso es un artículo muy interesante, y leo textualmente la frase de Kirchner, en el que hay evidencia abrumadora que la guía mínima es menos efectiva que respaldar el proceso cognitivo del estudiante. Entonces, este cuerpo teórico, basado en estas teorías, en que de Joel Michael, de John Sueller y Paul Kirchner, nos permiten decir, demos feedback reflexivo, y aquí el famoso artículo de Julian Archer, en el que siempre, todavía, después de tantos años de publicado este artículo, 10 años, los modelos de retroalimentación o realimentación siguen siendo reduccionistas en sus enfoques. Nos concentramos en decir unas cositas, en decirles que les quedó bien o que les quedó mal, y sigue un proceso unidireccional. Es decir, todo este taller también conlleva a entrenar a nuestros profesores para que sigan la guía. Esto llevó entonces finalmente
a una propia experiencia con la cual quiero terminar, de lo que he visto que más impacta en el aprendizaje durante los talleres. Hicimos algunas mediciones, hicimos unas encuestas de percepciones. Actualmente tenemos un protocolo cualitativo desde el análisis fenomenológico de las percepciones de los estudiantes. Lo tenemos en curso, estamos esperando que terminen los exámenes para poder abordar los grupos focales con más tranquilidad. Y lo que hemos visto, definitivamente lo que veo que más impacta en el taller es crear un encuadre especial. Eso está entre comillas, es decir, cómo empiezo yo el taller, cómo interactúo con ellos desde que yo me muestro en la pantalla, prendo mi cámara y empiezo a interactuar con ellos, y me doy 10 minutos para eso. He llegado a colocar, a probar piezas musicales que llevan a que ellos abran su memoria sensorial y se conecten conmigo. Esa es la intencionalidad de crear este encuadre. Bueno, estoy corriendo el riesgo de que los muchachos digan que lo mejor de mi taller es la canción que paso al principio, pero no importa, la intencionalidad es crear un encuadre con ellos que permite que estemos directamente relacionados, ¿sí? De inmediato en ese encuadre les mandamos una reflexión a partir de una noticia de prensa, usualmente abrumadora sobre prácticas médicas o esperanzadora, y se ve el enganche que ellos tienen y el interés y la concentración que tienen. Por lo tanto, el mensaje es, si uno empieza ese taller, a ver, ya estamos conectados, ¿se escuchan bien? Eso no sirve para nada. El encuadre fundamental, especial, obviamente relacionado con el tipo de actuación que uno hace cuando está dando la sesión, cuando está conduciendo o liderando la sesión. Lo segundo es utilizar casos clínicos relevantes para ellos, bien ensamblados para su nivel de formación. Por eso la teoría de Dreyfus es fundamental acá. No es bueno mostrarles esos casos tan terribles y tan especializados. Ellos a este nivel de formación quieren tener ejemplos en videos. Yo tengo la posibilidad de contar con un material en video que les ayuda mucho. Y por último, el feedback concurrente y una despedida emotiva. Es decir, los encuadro al principio y los despido emotivamente, demostrando una pasión por la profesión y sobre todo una pasión por la enseñanza. Bueno, yo creo que de aquí voy terminando. No sé si estoy pasado, Sandra, pero quiero decir en resumen que quise compartir esta experiencia docente a partir de revisar los fundamentos teóricos que hacen que un taller de casos clínicos que se hacían normalmente en la presencialidad en el sitio de práctica, lo trasladáramos a una plataforma digital, entendiendo no solo los fundamentos de la virtualidad, sino los fundamentos teóricos del trabajo interactivo, de las cargas cognitivas y del feedback reflexivo, que conlleva a que se genere reflexiones en todos los profesores, en ese paso a paso que mostré, para que podamos entender la intencionalidad de por qué vamos a tener que seguir usando estos talleres. Bueno, la adaptación que hemos tenido a mí se me ha hecho muy buena. Bueno, hay otros riesgos. La conectividad está muy discutido, pero yo me he enfocado es que durante la pandemia tengamos un conocimiento teórico de los fundamentos, de teorías robustas que permiten que uno pueda continuar y demostrarle a los estudiantes que mientras esto dure, por lo menos esa parte que me han asignado a mí, la llevo como talleres de casos en los tiempos de pandemia. Volver a decir que las teorías robustas del aprendizaje en el sitio de trabajo a partir de las experiencias de los estudiantes que construyen sus conocimientos colectivos es lo que dirige y lo que va a permitir que estos estudiantes tengan transformaciones en su saber. Lo que veo más impactante, no el encuadre inicial, los casos clínicos relevantes, el feedback concurrente y la despedida emotiva es lo que he visto que más impacta en el taller, y estoy haciendo un resumen para que quede claro desde esta posición remota en la que estamos.
Son condiciones que dependen del desarrollo del profesorado del docente. Entonces yo he observado que todo el mundo, y está bien, muy afanado en entender la virtualidad, qué es el e-learning, entonces qué es una híbrido, y todo el mundo puede empezar a olvidar el verdadero fundamento de la teoría educativa. ¿Para dónde se mueve esto? Para mí, a evitar la sobrecarga cognitiva, esto me refiero a la práctica en el quehacer, en mi quehacer. Es decir, cada día, no sé si ya lo sobrecargué, si ya la carga extrínseca, la carga extraña, nos tiene mal, y eso es una preocupación diaria para mí, para, como bien nos enseñó el profesor durante alguna vez en una sesión, las prácticas deliberadas también pueden empezar a hacer la diferencia en los niveles aceptados de formación para cada grupo de novato, o de competente, o de avanzado. Hay muchos retos, y creo que eso es lo que sigue ahora. Lo que sigue ahora es, por ejemplo, ver cómo, y es una pregunta que lanzo a los participantes, ¿qué instrumentos hay para medir los climas de aprendizaje virtual? No tanto el ambiente virtual de aprendizaje, los climas de aprendizaje. ¿Cómo mando una encuesta que monitoree la calidad de mi sesión si no tengo un instrumento claro, o si todo el mundo está metido en la percepción de la virtualización, y todavía no hemos preguntado claramente? Ya están empezando a salir cosas sobre la percepción de los estudiantes en esta modalidad exclusiva de la virtualidad. Bueno, yo creo que eso es todo lo que tenía, Sandra. No sé si haya generado alguna inquietud, y me abro para los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorgito. Si tenemos preguntas, recuerden que pueden solicitar o levantar la mano si las quieren hacer verbalmente, o mientras tanto que se animan a participar, voy a leer algunas preguntas que nos colocaron en el chat. De Mildred, de México: ¿cómo responden a las preguntas del caso? ¿De forma oral o ponen comentario por escrito? Ah, sí. ¿Contesto de una vez o hay...? Sí, de una. ¿Sí? Gracias, gracias. Gracias, Mildred, y un gusto compartir nuevamente, así sea en forma remota. Creo que alcancé a ver tu pregunta, y es claro, la sesión, las instrucciones que les damos son para que escriban en el chat. De hecho, pude mostrar cómo yo mismo ya tengo una plantilla y pego las instrucciones de lo que queremos que hagan los estudiantes, y ellos empiezan a trabajar en las respuestas en el chat. Al principio les hacía hablar, que prendieran el micrófono. No hay nada que hacer. Estos chicos se mandan al chat, y ese es como su ambiente. Se escriben en el chat. Había momentos desbordados en el que, cuando eran grupos más grandes, cuando son grupos más grandes, imposible de controlar, Mildred. Entonces, fue muy efectivo el que ellos puedan contestar directamente. Tienen la instrucción en el chat de la plataforma. Nosotros usamos Teams. Ellos escriben directamente, y yo empiezo a revisar el proceso de feedback y de análisis de la participación. Puedo agregar que no he tenido ningún estudiante que haya pasado desapercibido en la sesión. Obvio, a veces se incita a algunos que están más tímidos, usualmente por problemas de conectividad. Entonces es muy interesante, porque el chat es lo de ellos, y fue muy fácil. Luego empezamos a variar creando salones virtuales donde los distribuíamos, y se iban cada grupo de 4, 3 o 4, se iba a su salón virtual, se les daba el tiempo de trabajo, respondía uno por la interacción del grupo, y lanzaba la respuesta al chat. Eso también facilita los tiempos. Entonces, pues muy interesante. Esa es la respuesta. Muchas gracias. Bueno, Pregunta yo tomo mi Jesús café. Santos. Jesús Santos de Colombia nos pregunta: en cuanto a los procedimientos que no se pueden hacer personalmente, sino que solo se pueden hacer alguien más en línea, ¿puede ser una pérdida de la enseñanza? La Entiendo pregunta... como
el examen físico, por ejemplo, en neuro, ese Sí. tipo de cosas. La pregunta es para mí, ¿contesto? Sí, sí, señor. Sí, ese es el reto, ese es el reto. Obviamente la presencialidad, la enseñanza a la cabecera del paciente, la observación directa de las habilidades, el One Minute Preceptor y todas las estrategias que hay a la cabecera del paciente están bloqueadas en este momento. Por eso, eso ya es otra situación, que pues veremos cómo salimos de ella. En la universidad particularmente se está planteando una estrategia cuando mejoren las condiciones de la pandemia de pico y campus para que vayan al hospital simulado, ya que los hospitales de práctica con los que tenemos convenio no van a dejar entrar a los estudiantes. Entonces, esa parte está todavía sin resolver, obvio, pero mire que la pregunta es interesante porque hace rato venimos discutiendo que lo que le falta a los estudiantes es analizar la información. Los estudiantes pueden tener su martillo de reflejos y lo sacan, y pueden tener deficiencias en tomarle los reflejos, pero el gran problema en la neurología es el pobre abordaje analítico que se hace a la información. ¿Y por qué? Porque se regó que la neurología era difícil, cosa que es una mentira total. Eso es porque no reciben entrenamiento y guía de cómo realizar procesos de toma de decisiones y no les damos oportunidad de hacerlo. Entonces, para mí, en lo particular, no es un problema que no puedan hacer eh, la práctica directa con el paciente en estos tiempos. De hecho, ya estamos cuadrando cómo ellos empiecen a practicar en su casa aspectos del examen neurológico, se filmen y nos empiecen a mostrar videos para hacer feedback de desempeño. Y así se podría, por lo menos en pregrado de séptimo semestre, subsanar estas situaciones. Entonces creo que esa es una respuesta equilibrada a lo que pregunta el participante. Tatiana Roldán de Colombia te manda flores, dice muy interesante, todo le da calidad a la educación virtual. Deli Alfonso también de Colombia. Gracias. ¿Hubo deterioro de la motivación de los estudiantes a medida que progresaba el tiempo? Si se Uy, presentó, ¿cómo la mejoraron? uy, sí, no, muy interesante la pregunta porque uno de mis campos de investigación o de mis campos predilectos es la motivación intrínseca, las teorías de Ryan y Deci, de cómo los estudiantes universitarios se logran tener unas motivaciones internas, no como en el bachillerato, donde las motivaciones son extrínsecas, y si conoces esa teoría es muy, muy linda. Entonces, es ahí cuando, de verdad, lástima no tener unos instrumentos virtuales para poder demostrar el impacto del aprendizaje. Solo se queda en mis palabras y en mi percepción. Como le digo a la persona que pregunta, ya estamos midiendo percepciones directas en el actor principal para mí, que es el estudiante. Pero le puedo decir que hubo personas que se repetían el taller. Sí, entonces eso fue otro problema que empecé a observar. Por ejemplo, estaban programados 10 estudiantes y yo empezaba a ver 17. ¿Sí? Y yo decía, ¿por qué hay tantos? Entonces, eh, pueden ser flores, pueden ser percepciones, debo reconocerlo, no hay una medida exacta, pero lo que yo he observado es todos están ahí, todos prontamente activan su micrófono cuando les hago hablar. Eso dentro del encuadre es muy importante. Bueno, dentro de mi manera de actuar cuando dirijo una sesión, puedo comentarlo a manera de chiste. A veces le digo, bueno, Carlos, ¿qué pasa? ¿Dónde anda? ¿Sí, está jugando parchis o qué? Entonces, es la manera de mantener conectado al estudiante y ahí engancharlo a la motivación. Pero la motivación se ha trabajado a partir de la guianza. Cuando ellos se dan cuenta, cuando ellos se dan cuenta que un caso que no habían sido capaces de resolver, con esta guianza reforzada, le digo yo, logran hacer comprensiones desde lo cognitivo, no seguir la cuerda, sino que logran hacer comprensiones, es ahí cuando está enganchado.
Entonces no es tanto qué hace uno para que se motive, sino cómo lo guía para que cognitivamente logre comprensiones. Esa sería la respuesta. Henry, Henry de Jair pide la palabra. Entonces, Henry, Juli, ¿me ayudas a abrirle el micrófono, por favor? Sí, está abierto. Henry. Henry, ¿nos escuchas? Henry, ya tienes habilitado el micrófono. Creo que no. Bueno, mientras que Henry se puede conectar, Sí, ya lo escribí. te manda un fuerte abrazo y pregunta. ¿No ¿Cuáles escucho? serían las herramientas para la evaluación de las actitudes de los estudiantes que en nuestro caso corresponden al 30% del total de la evaluación? ¿Podrías repetir, Sandra? Perdón. Santiago pregunta que cuáles serían las herramientas para la evaluación de las actitudes de los estudiantes, que en el caso de ellos, que él es cirujano, representan el 30% de la evaluación. Las actitudes. Sí, no sé si tiene que ver más con la parte de habilidades de procedimiento, lo que hablábamos de examen físico y este tipo de cosas. Sí, podría contestar esto. La actitud del estudiante pues es muy difícil de medir en esta interacción remota. Por eso, para complementar la respuesta al participante que habló, que preguntó antes, la presencialidad, el no verbal, la mirada es irreemplazable. Eso es irreemplazable. Entonces, uno sabe desde la interacción directa qué puede estar pasando, percibiendo cuando un estudiante está molesto, por ejemplo, cuando un estudiante está claramente enganchado, cuando uno ve a un estudiante con el computador abierto y sucede mucho en nuestra universidad, y está estudiando para el examen de farmacología por la tarde, pero yo esperaba que no interactuaran tanto. Desde lo actitudinal, yo estoy complacido con con el enganche que han tenido. Muy pocos estudiantes han dejado de entrar a una sesión. Tenemos varias sesiones. Yo solamente estoy haciendo referencia al taller de casos clínicos virtuales que busca subsanar la no presencia de los estudiantes en el hospital de práctica. Obviamente dentro del plan curricular, dentro del meso y microcurrículo de la asignatura de medicina interna a la cual yo pertenezco, los directores, la directora del departamento, tiene todo un plan de webinars y de otras actividades en las que también participo con los 80 estudiantes, por ejemplo. Ahí yo sí ya aprendí, hago un corte de estudiantes, hago 10, 15 grupos. Es así mucho más difícil porque Teams solo me permite estar conectado con 5 salones virtuales al mismo tiempo. Entonces, es ahí cuando yo me tengo que desconectar de uno para poder entrar al otro. Pero son estrategias que desde el conocimiento de la importancia del trabajo interactivo y la posibilidad tecnológicamente de usar la plataforma, hemos sabido pues salir adelante. Eso lo contesto si entiendo la pregunta desde la actitud. Si la entiendo desde la evaluación, aquí hay un poquito más de dificultades, ¿cierto? Porque evaluar en los ambientes virtuales pues también es todo un reto, pero lo que yo estoy midiendo, es el nivel de compromiso con la toma de decisiones buenas o malas. Esa es la intencionalidad pedagógica de mi taller. Yo, en cierta manera, no estoy promoviendo, diferente a cuando son estudiantes de internado o residentes, obvio,
pero yo lo que estoy es desimpactando a ese estudiante que viene en muchas ocasiones acostumbrado a sentarse y a participar pasivamente. Eso a mí no me interesa. A mí me interesa que tome la decisión, buena o mala. Y ahí es donde yo voy mirando su nivel de desempeño más que una calificación cuantitativa de 5, 4, 3, 2. Entonces, interesante desde ese punto de vista. Ahí sería lo que puedo decir, Sandra. Listo. Acá Mildred López hace nuevamente una pregunta muy interesante. ¿Cómo estiman la carga cognitiva de las actividades virtuales y cómo es esa relación con el tiempo que pasan frente a una pantalla? Sí, obviamente los trabajos de carga cognitiva en Latinoamérica, sé que en la Universidad de los Andes deben tener en curso trabajos. Nosotros tenemos un proyecto que es damnificado del COVID porque cuando íbamos a empezar a medir las cargas cognitivas, eso es, tú sabes, Mili, que es todo un reto, empezando por el instrumento, si vamos a usar el de la NASA, si vamos a usar otro en un curso que hubo hace un año con Jerome Riemboer y fue John Sweller, fue un punto muy importante y la verdad todavía no hay una, no hay un instrumento que pueda medir la carga cognitiva desde la enseñanza clínica. ¿Sí? Hay mucha información y de hecho muy interesante de cómo, por ejemplo, la pantalla, atendiendo tu pregunta, la pantalla y la presentación del material multimedia produce el famoso efecto de atención dividida, el Split Attention Effect, de cómo si yo saco una figura y voy hablando al mismo tiempo, o si primero hablo y muestro la figura, se aumenta la carga extraña. Eso todavía es motivo de una investigación, Mili. Ojalá podamos conectarnos con tu centro, con tu facultad, para poder intercambiar estudios en carga cognitiva, que es, entre otras, otro de mis puntos de interés. Y lo que yo hago es una mezcla de los de cómo como neurólogo, porque mi formación básica, pues yo soy neurólogo, sigo siéndolo, sigo viendo pacientes, obvio, de cómo esa memoria de trabajo es la que tenemos que suavizar para que la carga intrínseca relativa a la tarea se pueda equilibrar y que la carga relevante sea la que prime. Tengo que decirlo, no puedo decirlo de otra manera, que es un concepto teórico que yo he empezado a aplicar, ya sea desde la presentación del material multimedia. Pues ustedes vieron hoy mis diapositivas, ojalá hagan un comentario a cómo ven desde el punto de vista multimedia y visual, cómo recarga el canal visual, cómo recarga el canal auditivo cuando uno habla, ese material. Entonces es muy interesante tu pregunta, pero es motivo de total investigación. Yo estoy muy metido en eso y cada cosa que hago estoy pensando en que los estoy sobrecargando. Creo que a veces me sobrepaso. También se está entrando a la moda que todo el mundo dice, uy, me sobrecargó cognitivamente, y todavía no tiene idea de cómo es el balance neurobiológico de estas cargas. Entonces ahí es un punto, primero, de estudio, es un objeto de estudio muy poderoso, es motivo de investigaciones. Ojalá en los Andes nos pueda, si Sandra sabe algo, empezar a compartir esto, porque es una ayuda no para los estudiantes de X universidad, eso también lo quiero dejar claro. Esto no es una ayuda para los estudiantes de X universidad que tienen un proyecto educativo X, no. Esto es una ayuda para las comunidades que reciben atención a partir de un sistema de salud que en Colombia yo creo que está colapsado sin COVID o con COVID. Entonces esa es mi respuesta, Sandra. Listo. María de los Ángeles Jiménez, felicidades, doctor Restrepo, por recuperar lo esencial, que es el proceso de aprendizaje en sí mismo. Ojalá pueda compartirnos un segmento grabado de su taller o alguna sistematización más detallada de su experiencia.
Víctor Tengo, Mendoza. tengo una grabación, pues no la quise traer porque me dio física pena y no era pues objeto, pero justamente la tecnología de Teams, como se sabe, pues podemos grabar, creo que aquí también nos están grabando, y, y entonces lo que yo hacía era echar atrás esa grabación, volver a decir y recabar sobre lo básico. Incluso ya hemos compartido con unos compañeros, no de la neurología, eso es muy interesante, en el grupo de trabajo del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de La Sabana, que además de compañeros somos amigos, bueno, ellos son con los que compartimos y ya hemos hecho algunas experiencias con un compañero de investigación, bueno, Diego Jaime se llama, y, él también está interesado en esto y estamos tratando de ver cómo decimos, uy, no, dimos muy malas instrucciones, volvamos a lo básico, cómo se dan buenas instrucciones, es decir, al fundamento de la formación profesoral de cada quien. Así doy gracias a ese comentario. Víctor Mendoza pregunta, ¿ha utilizado como estrategia didáctica el debate para algunos de estos casos? Sí, justamente algunos estudiantes de la maestría hicieron una tarea, ellos a veces sienten que profundizan, pero el trabajo desarrollado por ellos muestra cómo todas estas estrategias didácticas empiezan a fusionarse cuando yo empiezo, por ejemplo, con un aprendizaje basado en resolución de casos y termino dando un debate sobre las condiciones de práctica durante el año rural. Entonces, yo creo que el trabajo interactivo, la construcción colectiva del conocimiento, por eso es que hay que ponerlos en grupo. ¿Y qué pasa cuando usted les propone trabajar en grupo? Dicen, ay no, qué artera, siempre trabajo yo y los demás no hacen nada. Eso es un desconocimiento total de qué significa construir colectivamente el conocimiento. Sí, entonces, cuando ellos solos se ponen de acuerdo en un nivel novato, eso es un gran avance. Entonces, el debate está inherente al trabajo interactivo, como bien lo dijo Joel Michael en su artículo clásico. Listo, Jorgito. Para finalizar, ¿alguna experiencia, recomendación para realizar trabajo en subgrupos durante las sesiones de grupos más grandes? Oh, sí, total. No lo quise mostrar porque realmente yo he logrado, y bueno, mi jefa de departamento, pues es la doctora Claudia Mora, eh, ella ha permitido y ella también ha hecho unas transformaciones en su práctica educativa, en la cual ha fomentado, de hecho uno ya encuentra el canal, unos subcanales dentro de la plataforma digital, para partir los grupos. Si la persona que pregunta supongo que usa un canal, una plataforma digital, me imagino, la que sea. La tarea a seguir es empezar a crear los canales. Como digo, Teams tiene un problema que solo permite estar en tiempo real en 4 o 5 canales. Cuando son grandes grupos de 80, en lo cual ya sabe usted que va a tener mínimo 10 grupos u 8 grupos, ¿sí? A veces da problema, pero no lo piense ya 2 veces, a no ser que sea un webinar y una conferencia magistral. Yo también dicto dentro de mis metodologías, en la propia cátedra de neurología, les dicto conferencias magistrales y les hago ver que vamos a estar en un webinar ahora, ¿sí? En la presencial les dictaba una conferencia como si estuvieran en un simposio, en una conferencia, y yo les decía, yo soy el conferencista. Entonces, no duden en hacerlo. Corte sus grupos, hágalo en los canales. Ahora, ellos también alguna vez me dicen, profe, nosotros nos reunimos aquí en WhatsApp y seguimos las instrucciones. Les he dicho, listo, no hay problema, reúnanse por el medio que quieran y luego hacemos la puesta en común y el debate. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron el día de hoy.
Recuerden que pueden entrar a la plataforma, el sitio en internet es edumedica.uniandes.edu.co y pueden estar al tanto de las actividades que se realizan semana a semana. El viernes tenemos nuestro tequila. Los invitamos a todos a que nos participen. Pues órale, Mili. Cortesía de el TEC. Tenemos Me Preparo para Ayudar a Competencias Aprendidas durante la contingencia de la doctora María de los Ángeles Jiménez. Así que los esperamos y esperamos también que esta sesión haya sido de todo su agrado. Muchísimas gracias. Agradezco a todos. Yo me despido y gracias por compartir. Muchas gracias. Hasta luego.